Buenas tardes con todos, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a hablar de la norma APA séptima edición. Como ustedes saben, en el mes de octubre del año 2019 las normas APA se actualizaron a la séptima edición y obviamente ya hay revistas científicas, ya hay instituciones que nos están pidiendo trabajar con la norma actualizada. Es por eso que justamente nace la idea de este tutorial. Esperamos que sea de su agrado y vamos a comenzar. Actualizaciones APA séptima edición. En primer lugar, las referencias y citas en el texto. Aquí tienen dos ejemplos en norma APA sexta edición, que está en color negro, y séptima edición, que está en color rojo. Si ustedes pueden ver la diferencia, lo que me pide en este caso la norma APA actualizada es que ya no es necesario incluir la ubicación del editor en la referencia. Es por eso que aquí ustedes pueden observar en la sexta edición, como dice Santiago, Chile, lo cual acá abajo ya no aparece con la séptima edición. Ese es el cambio que me pide en este caso la norma APA. Pero vamos a continuar porque hay más modificaciones, más cambios que me pide la norma. La cita en el texto para trabajos con 3 o más autores ahora se acorta desde la primera cita. Solo incluye el nombre del primer autor y et al. Esto hay que tenerlo claro, ¿sí? Aunque más adelante creo que lo explico un poco más detallado, pero la cita se corta desde la primera cita, es decir, por ejemplo aquí tengo yo este autor, Luciao, en la primera cita yo coloco 1, 2 y 3 autores, ¿sí? Pero si yo vuelvo a citar ese mismo autor, a Luciao, entonces en este caso ya la siguiente cita sería simplemente con et al, ¿sí? Pero la primera cita sí iría con el nombre de los 3 autores en este caso, ¿sí? Así como está arriba en sexta edición. De ahí en adelante, si lo quiero volver a citar, saldría como et al. ¿Listo? Sigamos. Los apellidos e iniciales de hasta 20 autores en lugar de 7 se deben proporcionar en la lista de referencias. Antes la norma me decía, si no me equivoco, hasta 7 autores, pero ahora la norma me dice, la actualizada, hasta 20 autores, lo cual es un poco exagerado. En realidad no he visto artículos con tantos autores, pero sí hay artículos que tienen hasta 8 y 9 autores, eso sí he visto. Entonces todo eso me dice que los tengo que citar a todos. Por ejemplo, aquí tengo uno de 6, creo, 3 de 6 autores, sí. Los DOI tienen el mismo formato que las URL. La etiqueta DOI ya no es necesaria. Esto también es importante. Antes el formato me pedía, aquí está, ¿no? DOI, la palabra DOI por delante, y a continuación la referencia, ¿no? Pero en la actualidad me dice que ya tiene el mismo formato que la URL y que la etiqueta DOI ya no es necesaria. Entonces acá pueden ver la diferencia con la norma APA séptima edición, como ya no está solamente la URL, nada más, ¿sí? Ese es el nuevo cambio con la séptima edición. Las URL ya no van precedidas de recuperado de, a menos que se necesite pues una fecha de recuperación, que a veces la piden. Se incluye además el nombre del sitio web y los títulos de las páginas web van a estar en cursiva. Acá abajo pueden ver el ejemplo. Por ejemplo, norma APA sexta edición. Aquí está, ¿no? Esto se usaba antes, recuperado de, y la página web. Pero en la actualidad ya no va eso, según la norma APA séptima edición. Algo más que me pide es que, por aquí, que ponga el nombre de la institución.
o el nombre del sitio. ¿Sí? Aquí está, el nombre del sitio. Entonces le hemos puesto Banco Central del Ecuador. Y tercero, que nos pide que el título o los títulos estén en cursiva, que es justamente como está acá abajo, ¿no? Información estadística mensual en letras cursivas. Eso me pide la norma APA en cuanto a las URL. El formato del documento APA. En la actualidad, APA sugiere el uso de diferentes fuentes, por ejemplo, Calibri, Arial, Lucida, Sans, Times New Roman y Georgia. Son las fuentes que me sugiere norma APA en la actualidad. A diferencia de la sexta edición, el encabezado de la página de título ya no incluye las palabras título corto. Ahora solamente contiene un número de página y un título corto del artículo. Eso lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Este título corto puede ser omitido en algunos casos. Eso va a depender de su instructor, de su tutor en la institución que estén estudiando. Eso va a depender de otras personas también. Las normas APA en español. Esto es un punto importante, ya que las normas APA no están dadas para el español, sino para el inglés. Es decir, que nosotros lo que hacemos es adaptarlas a nuestro idioma. Es por eso que, por ejemplo, aquí ven, ellos usan este signo, ¿no?, de la I, pero nosotros la adaptamos al español y utilizamos la Y, como podemos ver acá abajo. El formato de las fechas para las normas APA en español. Asimismo, en inglés es un orden y nosotros en español usamos otro orden para las fechas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, mes, luego día. A diferencia de nosotros en español, que usamos primero el día y después el mes. Entonces, en el caso del formato APA en español, la recomendación es año, día y mes. Creo que tengo un ejemplo más acá. Ajá, sí. Aquí tenemos en español año, día y mes. Mientras que en inglés, año, mes y día. Es la diferencia que hay. Apellidos con preposición, estilo APA en español. Esta norma nos sugiere, ¿no?, que el apellido, por ejemplo, hay personas que se llaman, que se apellidan de la Rosa, por ejemplo, ¿no?, o de la Cruz, tengo el ejemplo ahí también. Entonces la norma me dice que al utilizar la preposición en las citas, pero no utilizarlas en la referencia bibliográfica. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo, como pone de la Cruz Mera en el párrafo, pero en la bibliografía acá me dice que no debo usarla, es decir, me dice que debo directamente poner Cruz Mera. Obviamente esto también está sujeto a criterios, ya que, por ejemplo, estaba viendo una revista que utiliza normas APA, la revista REMCA, creo que es de la Universidad Metropolitana, y esta revista, por ejemplo, no toma en cuenta este criterio, sino que igualmente lo cita como de la Cruz Mera. ¿Sí? Esos son algunos criterios, ya dependen también de las revistas y algunas cuestiones, pues esto no es ser tan cerrado así. En cuanto a la portada, título. Un título debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple y, si posible, con algo de estilo. En realidad esto es repetitivo porque esto no ha tenido cambios en cuanto a las normas APA, séptima edición. El formato de las referencias bibliográficas. Obviamente vamos a comenzar en una nueva página. La palabra referencias, comenzando con letra mayúscula, centrada,
Vamos a utilizar doble espacio en todas las entradas de referencia. Las referencias en norma APA van a tener un formato de sangría francesa. Eso lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Referencia en medio, sangría. El tamaño de la página. Normalmente cuando abrimos un documento de Word, este ya viene predeterminado, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que ingresar los datos a modificar el tamaño de la página por si acaso no venga con el tamaño que yo deseo. En este caso, el formato me pide tamaño carta, 21,59 centímetros por 27,94. En cuanto a los márgenes, asimismo tenemos que corregir los márgenes de 2,54 centímetros por cada lado, derecha, izquierda, arriba, abajo. Ahí tenemos, bueno, el ejemplo, podemos hacerlo. Títulos y subtítulos. La séptima edición nos trae algunos cambios en cuanto a los títulos y subtítulos, en lo que tiene que ver con la jerarquía. Vamos a ver eso. Por ejemplo, el nivel 1 me dice centrado, negrilla, con cada palabra iniciando en mayúsculas. El nivel 2, alineado a la izquierda, negrilla, y con cada palabra iniciando en mayúsculas. Pero el nivel 3 ya me dice otra cosa, subtítulo de un párrafo aparte, sin sangrilla, en negrilla, en cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula y sin utilizar el punto final. El nivel 4 me dice subtítulo en el mismo párrafo, sin salto de línea al final, con sangrilla, 1,27 centímetros, en negrilla, solo la primera palabra iniciando en mayúscula, luego todo lo demás en minúsculas y utilizando el punto final. Y por último, el nivel 5, subtítulo en el primer párrafo, sin salto de línea al final, con sangrilla, 1,27, en negrita, en cursiva, solo la primera palabra iniciando en mayúscula, luego todo lo demás en minúsculas, utilizando el punto final. Aquí pueden ver el ejemplo justamente de los diferentes subtítulos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y el nivel 5 por último abajo. En cuanto a las citas textuales o directas, una cita textual ya ustedes saben lo que es, ¿no? Cuando se reproduce la palabra por palabra directamente en un texto de un otro autor, ¿no? En este caso, siempre que hagamos una cita textual, debemos informar el autor, el año y la página específica o número de párrafo para el material. Debes incluir además la referencia completa en la lista de referencias de tu trabajo, pues, ¿no? Si la cita tiene menos de 40 palabras, hay que incorporarla en el texto y encerrar la cita con comillas dobles. Si la cita aparece en la mitad de una oración, en un texto vamos a finalizar el pasaje con comillas, vamos a citar la fuente entre paréntesis e inmediatamente después de las comillas vamos a continuar la oración. No es necesario utilizar ninguna otra puntuación si la frase no lo requiere. Vamos a ver eso. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí está comenzando y la frase está aquí entre comillas. ¿Sí? Página y número. Mientras que acá tenemos el formato un poco diferente, ¿no? 2008, perdón, comillas, pero acá yo he citado acá abajo el Lynch 2012, ¿no? Mientras que acá la está comenzando la oración. Si la cita aparece al final de una oración, hay que cerrar el pasaje citado con comillas. Vamos a citar la fuente entre paréntesis e inmediatamente después de las comillas y terminar con un punto fuera del paréntesis final, ¿no? Aquí tenemos justamente el ejemplo, Lynch 2012, 127 y el punto al final de la oración.
del párrafo. Si la cita comprende 40 palabras o más, vamos a tener que mostrarla en un bloque de texto independiente y vamos a omitir las comillas en este caso si ya son más de 40 palabras. Vamos a ver eso acá, creo que tengo el ejemplo. Sí, aquí tengo el ejemplo justamente. Si pueden ver aquí, ¿no? Tengo el párrafo y todo esto pertenece al mismo autor, pero el autor o la cita yo le he puesto acá abajo, no aquí ni acá a un lado, no, porque aquí es donde termina todo este autor, ¿sí? Entonces de esta manera es como yo voy a citar una cita textual de más de 40 palabras, ¿sí? En cuanto a las citas de parafraseo, que son bastante comunes, vamos a utilizar las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En este caso debemos incluir en el texto el apellido del autor y el año de publicación. ¿Sí? Aquí creo que tengo un ejemplo. La cita basada en el texto, ¿no? Es decir, se parafraseó, ¿no? Pero acá tenemos una cita basada en el autor, citamos primero al autor y después continuamos con la redacción, ¿no? Bueno, esto aquí es un poco repetitivo, como citar un trabajo de un único autor, ¿no? Obviamente Ramírez 93, no hay diferencia en las siguientes citas, mientras que la cita en el texto, ¿no? Paréntesis, tampoco hay diferencia en las siguientes citas en el texto. Un trabajo de dos autores, eso habíamos visto un ejemplo por ahí más adelante, ¿no? Ramírez y Pérez, paréntesis y el año. Siguientes citas, no hay diferencia. Y al igual que acá en la primera cita como en las siguientes citas en el texto, tampoco hay diferencia, como pueden darse cuenta. Un trabajo de tres autores, ¿sí? Un trabajo de tres autores, y esto es lo que le había dicho al comienzo, ¿no? En la primera cita en el texto yo voy a colocar los tres autores, 1, 2 y 3. Pero si yo vuelvo a citar a este mismo autor en un nuevo párrafo más adelante, en ese caso yo ya voy a poner solamente el primer autor y et al, nada más, ¿sí? Acá igual, ¿sí? Cito los tres primeros, pero la siguiente párrafo ya solamente uno. Un trabajo de 5 autores, bueno, ¿no? Aquí pueden ver un trabajo de 5 autores, ¿no? Primera cita en el texto, 1, 2, 3, 4, 5 autores, y asimismo las siguientes citas ya el autor con el término et al, acá de la misma manera con el término et al, ¿no? Un trabajo de 6 autores o más, ¿no? Puede que me encuentre con un trabajo que tenga 6 autores o más, si los hay, ¿no? Entonces en este caso pues obviamente ya voy directamente al et al, primer autor y seguido et al, ¿no? Acá de la misma manera, primer autor y et al. ¿Cómo citar un trabajo de un grupo o universidad? Aquí pueden ver un trabajo citado de la Universidad Nacional, año 2017, entre paréntesis, y acá tenemos el otro que solamente es la cita en el texto, ¿no? Que va entre paréntesis. Por lo demás no hay diferencia. Cómo citar un trabajo de un grupo que pueda ser identificado por una abreviación. En este caso, por ejemplo, aquí tengo la citada la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y yo he puesto, por ejemplo, para la primera cita en el texto, el nombre completo de la universidad, y entre paréntesis
la abreviación, pues no, abreviación y el año. Pero en las siguientes citas yo ya no voy a poner todo el nombre de la universidad, sino que voy directo a la abreviación y al año. En cuanto a la primera cita en el texto, pues es muy similar, solo que va entre comillas, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y el término y la abreviación, ahí la pueden ver entre corchetes, coma, 1963. Y en la siguiente cita, pues ya va directamente con la abreviación. ¿Cómo citar autores con el mismo apellido? Hay ocasiones en las cuales hay autores que tienen el mismo apellido y forman parte del mismo artículo. Me ha pasado, ¿no? Entonces, para evitar confusiones, en este caso lo que debo hacer es, como pueden ver acá abajo, ¿no? La primera, el apellido y la inicial. Apellido e inicial, ¿no? De esa manera no nos confundimos al momento de buscar. Y en cuanto a la otra opción, que era la cita, así mismo, pues, ¿no? Farfán y Farfán, ¿no? O sea, la idea es no confundir al autor, ¿sí? A los autores. O sea, es posible que alguien que lee ese documento no sabe cuál es cuál. Entonces tenemos que ser claros. Bueno, eso por mi lado es todo en cuanto a las normas APA. En realidad hay algunas cosas que son repetitivas en cuanto a la sexta edición, es por eso que no han sido consideradas para este tutorial, pues no. Pero lo demás, los cambios que se han producido, esos sí se han sido considerados, ¿sí? Espero que les haya gustado y pues de mi parte nos volveremos a ver en otra ocasión.